Profe, buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿usted cómo le va? Bien, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas y santas para todos. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo han estado? Buenas tardes. Bien, sí, señora. ¿Qué tal el día de ayer? Buenas. Hola, profe, buenas noches. Buenas, Rubiel, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegra. Profe, es que estoy en el trabajo, entonces voy a tener la cámara apagada, ¿bueno? Sí, señor, tranquilo. Gracias. Profe, buenas noches. Hola, buenas, ¿cómo van? ¿Qué más, Julita? Muchas gracias. Esto muy subjetivo, pues, digámoslo de esta manera, con una única realidad del periodismo a nivel mundial, revelando las pautas ideales que debe tener un periodista en todo momento y reflexiona sobre su papel, digámoslo de esta manera, dentro de las relaciones del poder, porque esta figura tenía una influencia muy grande a nivel mundial. También habla del periodismo, tanto en su finalidad como los objetivos y la imparcialidad. Son como unos tips que él da dentro del mismo libro que cita la entrevista. Dice que el trabajo del periodista y el cómo llevar este trabajo para desarrollar una buena, útil y una efectiva información para toda la sociedad. Bueno, Patricia, teniendo en cuenta pues que toca tener mucha responsabilidad al momento de transmitir un mensaje, porque estas llevan consigo, pueden tener repercusiones. Ese pensamiento surgió cuando él lo enviaron para el África, a un reportaje que hizo en el África. Él intentaba de pronto como interactuar con la población nativa de esa región, los cuales de pronto al principio lo miraban como extraño, o sea, se sentían como extraño porque todos eran pues morenitos, negritos y él era blanquito, pues él decía que de pronto sentían como un poco de desconfianza que le tenían a él. Pero él a raíz del tiempo pues se fue ganando la confianza, fue prácticamente siendo un oyente más de muchas revueltas de las guerras que tuvo la recolonización del África. Bueno, él también resalta en todo momento de todo esto su nacionalidad, que es europea, polaco, y bueno, a través de la falta de pronto de medios, también le lograron facilitar de la interacción profunda con los integrantes de la comunidad africana. Con eso pues logró ganarse la confianza y hacerle entender que él era uno más de ellos, que quería resaltar de pronto como toda la problemática social que se estaba viviendo en ese momento. Con eso pudo de pronto lograr la capacidad de entender, digamos, la semiótica que tenían entre los mismos ciudadanos. Bueno, los mismos ciudadanos. De igual manera, pues también resalta unas características que deben tener todos los periodistas. La primera es que el periodista es el que tiene que ser el testigo de todos los acontecimientos o hechos realizados en el momento. Y la segunda es que no se puede tildar a nadie. No se puede tildar a nadie si no se tiene certeza de un acontecimiento o un evento. Para ir de pronto al tema de la conclusión, pues también se expone que el periodista debe aceptar el oficio y los riesgos de la profesión, que debe estar en constante capacitación también y que no debe utilizar el periodismo para beneficio propio.
También nos resalta el prestigioso valor de las fuentes de información, ya que este es un factor muy fundamental en el mundo periodístico. Este es un factor que puede hacer transmitir una información o un mensaje, una nota periodística transparente, digámoslo de esta manera. Uno de los pensamientos o mensajes a transmitir desarrollados por este autor es que no se puede escribir algo con algo que nunca se ha tenido un acercamiento o una relación. Con esto en ese orden de ideas es de vital importancia también para emitir una noticia o un reportaje, pues que toca tener el acercamiento de la fuente sin importar pues las consecuencias que puedan acarrear esto. Porque es que el periodismo es una carrera de riesgos y toca ser como apasionado, que es el mensaje que él trata de transmitir, toca ser apasionado por esta profesión. Él dice en una nota, pues dice que se escribe para vivir y se vive para escribir. Víctor, una conclusión porque sobrepasaste el tiempo. Estás en Listo, 7 profe. minutos. Bueno, entonces acá dicen, la conclusión es que, profe, es pues la que ya cité, pues digo que también pues el tema para por qué recomendar o leer este libro, Los cínicos no sirven para ese oficio. Yo digo que este libro tiene un mensaje claro y es muy directo y de pronto sería bueno, profe, de pronto para las personas que nos apasiona de pronto el tema de la comunicación, en ese caso la comunicación social, estamos estudiándola, es muy importante de pronto leer este libro. Cita muchas pautas. ¿Por qué? Porque recomienda cómo ser un buen periodista y porque cita la realidad del mundo periodístico. También aquí estoy mostrando de pronto dos frases. Una es que dice que las malas personas no pueden ser buenos periodistas y una sociedad sin un buen periodismo está condenada al fracaso y a la manipulación. Entonces con esto quiero concluir, profe. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. A usted, profe, y a todos los compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, se alistaría el grupo 11, tal vez. El grupo 11 tiene 6 personas, ¿sí? ¿Estamos correctos con eso? Sí, señora, profe. En ese grupo estarían entonces Sandra Silva, Carol González, Shirley Arango, Alejandra Pinzón, Santiago Castillo y Angélica Barbosa. Sí, señora. Estamos bien con los integrantes. Bueno, ¿a quién le confiero posibilidad de compartir la pantalla? Profe, un segundito antes de compartir pantalla. Creo que es a mi compañera Alejandra Pinzón. Yuri Pinzón. Profe, yo tengo una situación en este momento, estoy preparada para exponer, he estado con mis compañeros, pero no sé si justo en el momento en el que me toque exponer llegue el médico. Yo me encuentro en este momento en el hospital con mi hijo, pero estoy preparada para la exposición, estoy conectada, pero pues si llega a llegar el médico o el cirujano, tendría que desconectarme inmediatamente. Bueno, confiemos en Dios que no. Y yo sé que sí, profe, yo sé que sí. Silencios, por favor. Profe, ¿se alcanzan a ver mi presentación? Sí, Señora. tenemos un cuadro ahí de bloqueo que no sé qué es. Espérame, espérame. Algo que no deja ver. Usted, ¿Ah? espérame. Ya, ¿listo? Ya, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos con viaje al centro de la Tierra. Entonces, en sus marcas, listos, ya.
Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Angélica Barbosa, Alejandra Pinzón, Shirley Arango, Carlos González, Diana Bonilla, Sandra Silva y nuestro compañero Santiago Castillo. Siguiente diapositiva, compañera. Gracias. Bueno, Viaje al centro de la Tierra es una novela escrita por el científico, escritor, minerólogo, arqueólogo, el señor Julio Verne. Fue publicada el 25 de noviembre de 1864 y este libro trata de la expedición de un profesor de mineralogía, el profesor Lidenbrock, su sobrino Axel y un guía llamado Hans, que viajan al centro de la Tierra y viven miles de aventuras. Siguiente, compañera. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre Julio Verne, el cual es el autor de este libro. Él fue conocido como Julio Verne, pero su nombre real era Jules Gabriel Verne. Nació en... Espérame que es que tengo un internet. Nació el 8 de febrero de 1828 y murió el 24 de marzo de 1905. Él, debido a su prematuro enamoramiento no correspondido con su prima a los 11 años, desarrolló una aversión por las mujeres, por lo que fue hasta 1857 que se casó con una viuda rica, madre de 2 hijas, y 4 años después tuvieron su único hijo llamado Michael Pierre Verne. Él fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, reconocido por sus famosas novelas de aventura y destacado por influir en el mundo de la literatura, en el género literario y la ciencia ficción como tal. Siguiente, por favor. Cuando terminó su primer ciclo de estudios como tal, su padre le regaló a él y a su único hermano un foque, lo cual también es conocido como un velero, en el cual ellos pues planearon descender por toda la Loira hasta el mar. Sin embargo, Julio en el último momento declinó por no haber una buena planificación como tal del viaje. En 1847 él comienza sus estudios de Derecho en París, ya que su padre era muy influenciador en él para que él estudiara esta carrera, pero Julio siempre se destacó por querer ser escritor. En 1848 fue introducido por su tío Francisco en los círculos literarios y un año después, en 1849, obtiene su título de abogado. Verne también empezó a tener dificultades económicas después de haberse graduado, por lo cual pues ya solo podía alimentarse y eso le causó incontinencia intestinal, debido al estrés le causó parálisis facial y diabetes también. En 1859 viaja a Escocia. Su primera novela también es considerada como su primera obra de ciencia ficción y se llama París en el siglo XX. En 1863 publicó su primero de sus 60 viajes extraordinarios, que se llama 5 semanas en globo. Bueno, esta serie se prolonga también durante 40 años, lo cual debería incluir los siguientes libros: Viaje al centro de la Tierra, en 1864, De la Tierra a la Luna, 1865, Los hijos del Capitán Grant, 1877, 20.000 lenguas de viaje submarino, 1869, La isla misteriosa, 1897, La vuelta al mundo en 80 días, 1873, Miguel Strogoff, 1876, La esfinge de los hielos, 1897, y El soberbio Orinoco, que fue publicado en 1898. ¿Vale? Ahora paso para mi siguiente compañera. Compañeros, buenas tardes. Buenas El tema principal de él fue el descubrimiento de las entrañas de la Tierra, que eran los seres que habitaban en su interior y la flora, para tratar
a empezar a escribir el libro. El enfrentamiento del hombre con la naturaleza y la lucha del científico para demostrar sus teorías a costa de su propia vida. Julio Verne se implicó en materias como la geología, minería y paleontología. La revolución industrial del siglo XXI que conoció fue la gran parte de Europa, produjo grandes cambios en su estructura social, generando una burguesía cuya expresión estética fue la de la novela. Él estuvo en varios movimientos políticos para poder escribir este libro. Estuvo en la Revolución de 1830, en la Guerra de Franco-Prusiana, la Tercera República, la Guerra de Crimea, el Segundo Imperio de Napoleón. Todo esto se basó para que él pudiera escribir este libro. Se le llamó también el padre del libro, ¿cómo fue que? El padre de la ficción moderna, ya que cada vez que él escribía una parte dentro del libro, hablaba sobre cosas más avanzadas. Como por ejemplo, él empezó a hablar que del submarino, que helicópteros, y en esas épocas aún no existían, entonces la gente decía que él era una persona futurista. Bueno, en el contexto político, cultural y social, en 1848 se inició en París, en el movimiento revolucionario. El siglo XX se da el nacionalismo, el progreso de la ciencia y triunfa en Europa el romanticismo, que en ese ambiente como tal fue que se desarrolló Julio Verne. El romanticismo, para los que no recuerdan, fue un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX en Inglaterra. Por eso él estuvo vinculado con todos estos movimientos y estuvo en varias guerras, y por eso fue que él sacó La Guerra de las Trincheras y otros libros destacados. Siguiente compañera para el turno de mi compañero. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Ya para centrarnos en lo que es el libro como tal, El viaje al centro de la Tierra, es una maravillosa novela de fantasía y aventura de Julio Verne, como lo indicó mi compañera al principio, publicada el 25 de noviembre de 1864, donde Verne nos habla de un jeroglífico que duró mucho tiempo, unos escritos que duraron mucho tiempo escondidos en un libro, hasta que Otto, el profesor Lidenbrock, los descubre, y ahí es donde comienza la trama y el desarrollo del libro como tal. El libro es un excelente libro para leer, muy recomendado, como lo dice la profesora. Es un libro para quienes desean ingresar a la lectura, porque es un libro que los entretiene y los invita a saber cada vez más desde la primera página. Porque primero queremos saber en qué momento van a encontrar el jeroglífico. Ya después queremos saber en qué momento se van, en qué momento se mueren, en qué momento entran a la cueva, en qué momento entran al volcán. Es un excelente libro, muy recomendado. Siguiente, exacto. Luego encontramos... Perdón un segundo. Compañeras, por favor, palabra. Gracias. Él hizo chichías. Bueno, como decía mi compañera, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne plasmaba así sobre el papel y concepto de la Tierra hueca, una hipótesis de algunos científicos de la época que defendían, la publicaban hace tiempo en un artículo muy interesante. Dice, hubo gran polémica por este libro debido a que Julio Verne tomó como el centro de la Tierra como otros mundos, como vida intraterrestre, y otros mundos como seres prehistóricos, seres prehistóricos. Seres mitológicos, y de origen tomó ese concepto con el de Compañera, qué pena bueno, contigo. con el Ya, de si una quieres, mujer que lo publicó continuar. en 1936.
Entonces ella fue la que dio a conocer como el núcleo, que el núcleo tiene una base, tiene un centro, y pues ya con la venida de la historia de Julio Verne, pues se creó gran polémica pues por ese tipo de novelas, por otro concepto de vida al centro de la Tierra. Medios de transporte de la obra es muy interesante porque fue una obra que se mantuvo en 1864, se dio a conocer, y en esa época no se sabía nada del tren, del barco. Fue una expedición que se hizo también a caballo, se formó una balsa recorriendo el gran mar, o sea, se entretiene uno demasiado con la novela porque lo lleva a tener otros mundos que en esa época digamos que no existían. Personajes. Siguiente, Alejandro. Los personajes de la obra, qué pena con ustedes, compañeros, qué pena, profe. Y mis No, compañeros de tranquila, grupo. no hay problema. Los personajes de la obra, personajes principales, tenemos a Axel, que es el sobrino y es quien nos narra todo lo que está pasando en el libro y todo lo que está pasando en la historia. Luego viene Otto Lidenbrock, que es el profesor, que es el geólogo, que es el que lleva a todas estas personas a este maravilloso viaje y sueño como tal. Luego viene Hans, que Hans es un personaje principal, pero él era un cazador que se convierte en el guía de Otto y de Axel, pero él nunca se imaginó que lo que iba a hacer era visitar y expedicionar el centro de la Tierra. A él solo le dijeron que iban a mirar la parte superior del volcán, pero por esa razón y por todo lo que pasa, él se convierte en un personaje principal. Luego vienen los personajes secundarios de la obra, que vendría siendo Grauden, que ella es ahijada del profesor, pero también es la novia que espera con ansias locas, que es el amor, que espera a Axel, que regrese bien de su expedición. Marta, pues, es la persona que les ayuda en el aseo, la empleada de servicio, la empleada doméstica, que es prácticamente quien los cuida, es como una especie de figura femenina y materna en la casa porque solamente son Axel y Otto. Y está pues el famoso Sagnussen, que es el que los guía y el que los manda a hacer esta expedición. Y pues cómo olvidarnos de nuestros animalitos, como ya lo comentó mi compañera Alejandra, nuestros animalitos que son uno muy grandes, son prehistóricos, son animales que supuestamente ya estaban extintos y ellos vinieron así como encontraban animales muy grandes, encontraron animales muy pequeños, pero que se supone que ya también estaban extintos. Siguiente, compañera. ¿Por qué leer este libro? Pues creo yo que es lo que en resumen cuenta de lo que ya se les ha dicho hasta el momento. Es una historia que los va a entretener de principio a fin. Es una historia que los va a tener siempre con ganas de más. En el momento en el que por X y motivo no podamos seguir leyéndolo, vamos a quedar con la ansia de poder encontrar el tiempo para abrir de nuevo nuestro libro, para continuar. Sin duda, Verne tenía un espíritu aventurero, porque en todos sus libros es un espíritu aventurero que necesitaba salir de vez en cuando a darse una vuelta. Un dato curioso es que Verne no fue muy viajero como se podría esperar, porque todos sus libros son de expediciones, de viajes y demás, pero él salió muy poco de lo que fue Francia. Le doy paso a mi compañera. Gracias, Char. Bueno, compañeros, entonces vamos a hablar sobre las emociones y lo que nos dio a conocer la historia de la novela de Julio Verne con el viaje al centro de la Tierra. Entonces dice que es el padre de la ciencia ficción. ¿Por qué?
o en una entrevista que él hizo, él dijo, yo simplemente he hecho ficción, aquello posterior que se convertiría en un hecho. Esta persona siempre fue un lector obsesivo de revistas científicas y geográficas, él siempre estaba actualizado y le gustaba muchísimo la información de todo lo que estaban haciendo. Él también llegó a una época de la revolución industrial, entonces estaba muy actualizado, muy al día de lo que se iba a generar, y pues tal vez es por eso que menciona eso, porque se le considera como un futurista. En el caso de nuestra novela, pues está el telégrafo, que es una carta que envía desde el barco Axel a su novia, indicándole todo el transcurso de lo que van a pasar, de lo que va a suceder, pues como comentándole lo que estaba sucediendo en ese momento. Y la lámpara en la cueva, en ese tiempo pues tampoco se había creado como la lámpara así encendida, entonces él lo trajo a esa novela y de ahí se crearon varias obras teatrales y demás, entonces fue como algo futurista que después sí se dio como creación en la vida real, en la industria. Entonces también, aparte de Viaje al Centro de la Tierra, también fueron muchos libros aparte que dieron muchos eventos futuristas, entonces por eso es. Revolución tecnológica, era un lector compulsivo, como lo dije, y estaba al tanto de las últimas innovaciones. Dice que el objetivo de él no era profetizar, sino difundir el conocimiento de la geografía entre la juventud. Pues indica que los lugares donde él daba a conocer todos sus puntos de viajes y partidas eran lugares exactos y él daba como ciertos puntos geográficos que si tú los buscas están. Aventura, tuvo mucha aventura, pues la aventura que vivió con su tío, viajar con los fines de la Tierra, desafiando las leyes geológicas vigentes en aquella época. Es una novela narrativa, o sea, como porque comienza su viaje y las aventuras vividas durante el mes que estuvieron sin ver la luz del sol, porque estuvieron dentro de una caverna antes de encontrarse con su mundo. Como dicen mis compañeras, se derivan de un plano, quien lo creó un alquimista, es decir, una persona que ya tenía conocimiento previo a los lugares, y pues esto lo revela el profesor. Romance, se ve romance entre Axel y Gromley, pues porque es como el inicio de la novela, porque él empieza a narrar toda la aventura que tiene con su tío y pues también que lo espera su llamada allá en la casa. Estupefacción e incredulidad, pues porque dan a conocer muchas cosas que no son como muy novedosas. Entonces entraron al volcán de Islandia, dentro de nuestro planeta se encontraron todos los mares, bosques, hongos, criaturas prehistóricas y hasta relámpagos. Julio Verne plasmaba sobre el papel en 1864 conceptos sobre la tierra hueca. Entonces ahí donde venía la polémica, porque una hipótesis que algunos científicos de la época defienden, como John Doe, publican un artículo muy interesante repasando los orígenes de la evolución de esta teoría. Existen dos aberturas en los polos, la Tierra estaba hueca y dentro de la Tierra existe otro submundo, según Julio Verne. También Lenmar, quien es la chica que demostró la hipótesis de que hay un núcleo, desmontó la hipótesis de que hay un núcleo y una esfera única. Y pues ella era una gran sismológica. Entonces también es eso, o sea, el libro también me lleva a ver como detalladamente cosas del pasado, sucesos, digamos que yo soy una de las personas que lo leí y empecé a averiguar el punto geográfico, la sismología, lo del núcleo de la Tierra, esas teorías, y todo esto está documentado, y pues es una gran historia que pues a las personas que nos gusta como indagar mucho la información que emite, pues a mí me pareció muy interesante. Y pues conspiración, pues porque siempre dicen que este conocimiento del centro de la Tierra siempre va a estar oculto por las élites. Entonces también averigué sobre Islandia, sobre la salida que tuvieron en Sicilia y demás. Entonces es una aventura muy interesante. Creo que pues ahí resalto mucho lo que indica el libro, que es aventura, ciencia ficción, asombro, romanticismo, exploración del mundo y el progreso tecnológico, imaginación y pues ingenios anticipados a su época y mucha investigación, que pues fue mi caso. Sí, que compañero. Muy buenas noches para todos. Bueno, digamos que como tal, en el viaje al centro de la Tierra
tiene como tal varios géneros o estilos tales como la novela, suspenso, ciencia ficción, novela científica, aventuras y literatura fantástica. Siguiente. Digamos que una de las estructuras del libro, pues como tal el planteamiento que trata sobre pues lo que han venido explicando mis compañeras, de que un geólogo alemán llamado Otto encuentra un escrito y decide viajar al centro de la Tierra junto con su sobrino Axel y Hans, un nativo de Islandia. El nudo es que Otto, Axel y Hans empiezan el viaje en una entrada del volcán que los guía hacia el centro de la Tierra. Al llegar al centro de la Tierra, descubren que hay criaturas de la era mesozoica y también que existe la energía eléctrica. Y el desenlace como tal es que ya pues salen del volcán de Staromli, que está situado en Italia, luego van a Romano y ven al Papa y después van a Marsella y desde ahí van a su casa en Alemania. Siguiente. Angélica. ¿Por qué leer el libro de Viaje al Centro de la Tierra? Porque es un libro apasionante, es adictivo, es divertido, es interesante, que al comienzo es un poco de... Se nos congeló. Angélica, no se te escucha nada. Un poco Tiene la... por los temas científicos que yo verme como Angélica, no se te escucha. ¿No me escucharon nada? No, tienes la señal. Se te fue desde apasionante y adictivo. Tal vez ok. apagando la cámara como la vez pasada, Angélica. Vale, vale. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Sí. Sí, mejor. Ok. Es un libro apasionante, adictivo, divertido, que al comienzo es un poco pesado por los temas científicos que describe, pero finalmente es un libro que nos ayuda a despertar la curiosidad por descubrir cosas nuevas. En esa época despertó y aún sigue despertando la fascinación por los temas científicos, la curiosidad de hacer posible lo imposible y realizar lo inalcanzable. En otro título que tiene Julio Verne, que es Viaje a la Luna, en ese, por ejemplo, en 1800 no se pensaba viajar a la Luna, ni en los cohetes, ni en ninguna de esas invenciones modernas. Entonces él dio como las pautas para que esas cosas se hicieran realidad. Queda la pregunta para mis compañeros y para los lectores de que si el señor Julio Verne fue realmente un visionario o fue un viajero en el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, muy bien. ¿Y qué diferencia habría entre visionario y viajero en el tiempo? Profe, visionario es una persona que, digamos, en este momento se plantea incógnitas y qué puede suceder, ¿sí? Como decía Albert Einstein, hasta que yo no dejé de aprender, no empecé a hacerme preguntas, porque Albert Einstein lo privaron de la educación en la universidad. Cuando él vio que no podía acceder a la educación, entonces él empezó a cuestionarse, a hacerse preguntas y a visionar, a ver más allá. Cuando decimos que es un viajero en el tiempo, pues es alguien que ya estuvo en otra época y si va hacia el pasado, pues cuenta lo que ya pasó en el futuro. Entonces nos queda esa pregunta, ¿fue un visionario? ¿Fue alguien que en su época vio varios siglos en el futuro, varios años en el futuro?
o fue un viajero en el tiempo, que fue alguien que de pronto fue de otra época y retrocedió para llevarnos esta fascinación por la ciencia. Qué bueno, qué bien. Muy buena conclusión esa. Muy bien. Bueno, los felicito, 25:07 segundos. Perfecto. Ajuste de tiempo también. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. No, a leer el libro, es un libro o sea, toda la colección de Verne es muy antigua, pero pues mucha gente dice que lee estos libros cuando es muy niño, pero yo creo que para poder apreciar realmente la obra, uno también de adulto se la puede gozar. Los niños porque obviamente están experimentando con la imaginación, pero a los adultos es que a veces nos falta imaginación, entonces es muy bueno para estimular esa fascinación por tanto paisaje y tanta situación, digamos, extraña, sobre todo escrita en 1800. Esto es lo más simpático de todo. Bueno, muy bien. ¿Ya el grupo número 10 estará completo o faltará todavía que se haga presente Angie? Es que no he visto si Angie está por ahí. Profe, no, Angie todavía no ha llegado. Ella dice que está probablemente llegando a las 7 a la casa. Ah, bueno. Entonces podemos darle paso, si quieren, entonces al grupo 12. Vale, sí, señora. ¿Sí? Sergio, sí, señora, yo voy a compartir. Listo. Tú vas a compartir, Sergio, listo. Ya voy. Es que siempre me quedan acá en la flechita. Ya. Muy bien. Ya tienes poderes de Grayskull. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Jorge Enrique Buitrago, Paola Borges Orlín, Angie Paola Moreno Ávila y quienes hablan, Sergio Bea Ramírez. A nosotros nos tocó, escogimos el escritor colombiano Héctor Joaquín Abad Falciolice. Fue nombre de nacimiento. También nació el 1 de octubre de 1958, tiene 62 años, en Medellín, Colombia, residencia en Bogotá, nacionalidad colombiano y lengua materna español y religión ateísmo. Fue un escritor, traductor y periodista. Nació en Medellín en 1958. Es hijo de Cecilia Falciolice y Héctor Abad Gómez, un destacado médico, profesor universitario y defensor de los derechos humanos, quien además fue fundador de la Escuela Nacional de la Salud Pública. Conserva en los ojos aquel estupor que cuando tenía 27 años marcó su vida. El asesinato de su padre en Medellín era el 25 de agosto de 1987. Fue asesinado en Medellín tras amenazas por denuncias contra grupos paramilitares quienes venían cometiendo crímenes selectivos en contra de militantes de izquierda, tanto de Antioquia como de todo Colombia, concretamente contra miembros de simpatizantes de la Unión Patriótica. En 1977 realizó estudios de filosofía en la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín y medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. En 1978 viajó a México y estudió talleres de poesía narrativa en la Casa del Lago, el primer campus cultural de la Universidad Autónoma de México. En 1979 regresó a Medellín y comenzó a estudiar periodismo en la Universidad Pontífica Bolivariana. Pontificia, sí, señora. De esta carrera fue expulsado en 1981 por escribir un artículo irreverente sobre el Papa. En 1982 hace estudios de inglés en Nueva York y más tarde se va a Italia, en donde estudia lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. Regresa a Colombia en 1987, después de graduarse en Turín de lenguas modernas. En agosto de ese año, su papá fue asesinado. Perdón, ha cambiado la diapositiva. Su padre fue asesinado por paramilitares debido a amenazas, ¿sí? Que ya le había nombrado recientemente. Se exilia primero en España en diciembre de 1987 y luego en Italia, en donde en 1988, en donde trabaja como lector en español de la Universidad de Verona hasta 1992. Desde sus años de estudiante había empezado a traducir a castellano diversos autores italianos. En 1992 regresa a Colombia y desempeñó distintos oficios dirigidos
durante años como en la revista de la Universidad de Antioquia y fue también director del Fondo Editorial de la Escuela de Administración Finanzas e Instituto Tecnológico. Trabajó también como periodista y columnista para distintos medios colombianos como El Espectador, Cromos, El Colombiano y las revistas Cambio y Semana, entre otras. Sigue mi compañero Jorge. Buenas noches. Buenas. Héctor Abad. Hola, profe. Héctor Abad Pasolini es un escritor periodista, hombre abierto de ideas, persona muy tranquila y dice la verdad de lo que ve. Uno de los nombres más revelantes de la literatura colombiana contemporánea. Piensa en el mundo a través de la escritura. En sus libros, él escoge palabras para que parezcan nuevas, puras y tengan un cierto ritmo para el lector. Héctor Abad Pasolini escribió: porque mi cerebro se comunica mejor con mis manos que con la lengua, porque el papel es un filtro, una coraza entre mis palabras y los ojos del otro, porque me odio menos escribiendo que hablando, porque mientras escribo puedo corregir, escoger por una de las palabras y nadie me interrumpe ni se desespera mientras las encuentro por un ameno vicio solitario. Sergio Lacampes, ya. Información profesional. Ocupación: escritor, editor de libros, crítico literario y periodista. Lengua de producción literaria: español e italiano. Géneros: novela y cuento. Obras notables: Basura, Angosta y El olvido que seremos. Distinciones: Premio Casa de América Latina y Portugal, Premio a la mejor novela extranjera del año, China, Premio Simón Bolívar de Periodismo de Opinión, Premio Nacional de Cuento y Premio de Casa América de Narrativa Innovadora. Sigue mi compañero. Buenas noches para todos. Yo les voy a hablar sobre las obras literarias escritas por el autor Héctor Abad Pasolini. El número de obras escritas por este autor aproximadamente son 68 títulos. Durante su juventud escribió muchos poemas, de los cuales solo los leyó la poeta Olga Elena Maíz. Sin embargo, abandona este género literario para dedicarse a la novela y el cuento, ya que en sus palabras nos señaló: no es el género más adecuado para escribir sobre los siglos XX y XXI. A pesar de no dedicarse a ella, sí es un lector fanático de la poesía del siglo de oro, debido a que es más íntima, más intensa, más reposada y más medida. La editorial española Pretextos publicó en el 2015 su libro de poesía Testamentos Involuntarios, con el prólogo del poeta español Andrés Trappier. Ay, no sé, ¿me están escuchando? Qué pena. Sí, te oímos bien. ¿Sí? Yo no estoy viendo nada, pero continúo. Sí, te escuchamos. Listo. Entre sus obras les voy a mencionar las obras más recientes, pues como lo va a mencionar más adelante mi compañera Paola, en este momento pues la obra más importante de él es El olvido que seremos, que está llevada a la novela gráfica y actualmente llevada al cine. El siguiente, es que no veo dónde voy, espérame un momento, por favor. Ya, creo que ahora sí volví. Ya puedo ver la presentación porque no sé dónde iba. Listo. Entre las obras más famosas y reconocidas tenemos en el género literario de la novela Asuntos del Hidalgo, Disoluto. Esta fue escrita en 1994 en Bogotá y narra la historia del millonario Gaspar Medina, desencantado de todo, quien dicta sus memorias jocosas a una humorista secretaria muda. Este libro tuvo una primera edición por Tercer Mundo y fue reeditada por Alfaguara en 1999, pues debido al éxito. Después continuamos con Fragmentos del amor furtivo. En 1998, escrito en Bogotá, cuenta la historia de dos amantes que se recluyen en una casa a contarse cuentos.
como el esquema de Cameron de Boccaccio. Mientras afuera en Medellín, mientras escribía él este libro, la controversia era que mientras tanto en Medellín arrecían la peste de la violencia mafiosa, política y paramilitar. Esto es una novela erótica y la editorial fue Alfaguara. Después publicó Basura en el año 2000 en Madrid y esta obtuvo en España el primer premio a Casa de América de la narrativa innovadora con la obra que ya mencioné, La Basura. Es quizás la novela más experimental y cuenta la historia de un escritor fracasado. Después les quería mencionar la de Angosta, que fue escrita en el 2004 en Bogotá. Obtuvo también en abril del 2005 un premio en China a la mejor novela extranjera. Entre otras publicaciones que él tiene, tiene algunos relatos que son Los malos pensamientos. Lo escribió en Medellín con la editorial de la Universidad de Antioquia en 1991. Fue el primer volumen que él tuvo de cuentos, donde ya se nota el interés por narrar historias contemporáneas y urbanas en las que se da cuenta de las complejas relaciones afectivas. El segundo relato que me pareció importante y nos pareció importante fue Traiciones de la Memoria en el 2009, porque es una colección de 3 textos no inéditos cruzados por el fantasma de Borges. El primero es la historia del poema que el autor encontró en el bolsillo de su padre el día de su muerte y que dio título al olvido que seremos. Los 2 restantes mezclan la biografía, cuento y ensayo y se enlazan indirectamente también con la muerte de su padre. Y entre otras obras que nos parecieron importantes, fue El Tratado de la Culinaria para Mujeres Tristes, escrita en el año 96. Es un libro de género incierto que combina recetas de cocina falsas. Está el de Palabras Sueltas en el 2002, escrito en Bogotá, que eran colecciones de ensayos breves de tipo cultural y político. Tiene uno escrito llamado La Oculta, Héctor Abad. Así empieza uno de los episodios más dramáticos de una novela que gira en torno a que estaba oculta en una finca escondida en las montañas de Colombia. Entre otras está Una bolita plateada, escrita en el 2018, cuenta la relación íntima entre una abuela y su nieta, una belleza mezcla de 2 temporalidades y el modo de cómo se contribuye entre ambos personajes las añorosos sueños, los recuerdos y las motivaciones por la vida. Este fue uno de sus primeros libros infantil juvenil del autor y su primera obra ilustrada. El Oriente empieza en el Cairo en el 2002. Esta obra se basaba en un viaje que él realizó durante 2 meses en la ciudad del Cairo, y esto lo llevó a escribir una crónica novela de su experiencia allí en este lugar. Y por último, lo que fue presente de diarios, esa fue escrita en 1985, entre 1985, perdón, 2019, estoy confundida, ya. Para finalizar, mi compañera les va a hablar un poco más de, como mencionábamos, pues su obra maestra que está siendo llevada pues al cine. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar de Héctor Abad como columnista. Héctor Abad empieza a escribir en periódicos, en revistas desde el colegio, luego va a la universidad y posteriormente en periódicos como El Espectador. Esta trayectoria se extiende por un poco más de 15 años. En ellas se puede ver el carácter incisivo de Abad al tratar temas controversiales como la globalización, la religión, la corrupción,
y a los que nos apasiona leer sobre él, vemos temas recurrentes en sus columnas, como lo son la retórica, temas personales, oficios del escritor, estructuras literarias, en contra de la globalización, fobias, ciencias, sobre Medellín y la religión. Héctor Abad Faciolince, vida y obra de un quitapesares. Él presentó su tesis de pregrado en la Pontífica Universidad Javeriana. En el periódico El Espectador, él publica semanalmente una columna donde él expone de una forma clara sus opiniones, y de este modo se pueden ver las secciones que hablan de la escritura y la gramática del siglo XXI. Bueno, yo les voy a hablar sobre la obra más reciente de él, El olvido que seremos. En esta muy buena novela, el escritor Héctor Abad Faciolince narra sobre el cruel asesinato de su padre, el profesor Héctor Abad Gómez. Este fue cometido en 1937 en la ciudad de Medellín. El escritor en su novela narrativa narra con mucho dolor el gran vacío que dejó en él y en toda su familia, la pérdida de este importante hombre, quien fue padre, amigo y consejero. Recuenta con mucha emotividad la relación del profundo amor que existía entre el escritor y su padre. Lo describe como un hombre cariñoso, alegre, que educó a sus hijos desde el amor y la tolerancia. En los años 80, Colombia iniciaba una ola de grupos armados, de terror, desde todos los flancos, narcotráfico, guerrilla y grupos armados ilegales, que apuntaban a callar a cualquier persona que iba en contravía de su pensamiento. Su padre, animado por el romanticismo de la época en cuestión de defensa de todos los derechos humanos, cada vez se volvió más crítico ante estos temas, de esos grupos irregulares que azotaban la región, desde la academia donde se desempeñaba como docente y amante del respeto por la vida, hasta la misma noche en que cayó asesinado en pleno centro de Medellín. Como reseña importante, Héctor Abad Faciolince duró 20 años escribiendo esta obra, recabando recuerdos, ordenando sus pensamientos y aún con el dolor intacto en su corazón por esa muerte tan arbitraria, hasta que al fin fue publicada en 2006. Actualmente es adaptada cinematográficamente por Fernando Trueba y protagonizada por Javier Cámara, la cual ya ha recibido sus primeros reconocimientos. El miedo y el terror, cuya presencia siempre aparece latente en cada página, en cada conversación, en la relación de un hijo que de forma inocente venera a un padre al que considera tan inmortal como heroico. Importante comentar que la portada del libro hace referencia a Marta, una persona muy importante para su padre y más allá, su hija preferida. Listo. Les voy a, en mi conclusión, pues quiero recalcar por qué es importante leer a Héctor Abad Faciolince. Primero, porque él es por ser escritor colombiano, que desde su perspectiva realiza una crítica a la mayoría de entes que influyen en nuestras vidas, religión, economía, corrupción, y hace una crítica respetuosa pero controversial hacia Dios. Muchas gracias, compañeros. Esta fue nuestra exposición. Profesora, tenemos el trailer de la película, si la podemos, dura 2 minutos, si la podemos proyectar. ¿A la película? Sí, tenemos el tráiler, dura 2 minutos. Si espérate un segundo, sí.
en las invitaciones a la película. Bueno, muy bien. Un tremendo escritor. Entonces, a leerlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces con el otro grupo. Llegaría Angie para la, es que no sé, 709. ¿Llegaría Angie para salir del grupo 10? Hola, profe, qué pena. No, ya no ha llegado todavía, es que hay como vías que están cerradas y todavía no ha llegado. Bueno, qué pena, muy profe. bien. Tranquila, entonces vamos con el grupo 13. Sí, señora profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo, profe. ¿Tatiana? Sí, señora, pero estoy en dos dispositivos. Es la que tiene la foto, la otra sí la tengo prendida. ¿Cuál es la otra pantalla? A ver. Está hablando. ¿Me estás hablando desde el...? Pues ya levantar la mano. Bueno, perrito, nos tocó. Listo. Listo. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a exponer el libro de Una escalera al cielo de Mario Mendoza. Nuestro grupo está conformado por Carlos Vallejo, Angélica Herrera, Diana Pachón, Tatiana Sicua y Tania Pineda. Y falta ahí Caterina Angulo, profe, también. Yo sí. Falta Caterina Angulo, también está ahí. Ok. Busqué la vuelta. Primero. Buenas noches. Bueno, les voy a hablar sobre la reseña del libro Una escalera al cielo. Es un libro de cuentos del escritor colombiano Mario Mendoza, que nos presenta su universo literario a lo largo de 216 páginas, las calles de la Bogotá nocturna, en los barrios de ambiente pesado, las ironías y vueltas de la vida, en las que lo que debería ser nunca es, y lo peor que podría pasar espera a la vuelta de la esquina. La esperanza en medio del dolor y la tragedia que hace que la vida no sea solo sufrimiento o aquellas historias que pudieron ser todo, pero al final ni pudieron comenzar. El escritor Mario Mendoza se ha consolidado en las últimas 2 décadas como uno de los narradores que más ha apropiado el momento histórico de su ciudad, Bogotá, relatando las experiencias que embargan la vida de los colombianos más expuestos a las consecuencias negativas del orden nacional, aquellos que afrontan directamente los conflictos que cercan el país. Cada que se llega al final de un relato, se termina con una sensación de sorpresa, de dolor, de angustia, de tristeza o de las emociones que puede llegar a sentir el lector, pues el principal atractivo de este libro es que cada relato genera algo en quien lo lee. Sus historias no son fáciles, su temática no es sobre todo aquello que empieza bien y termina bien. Pueden fácilmente ser relatos reales de personas que uno se encuentra en el bus, en un parque o en la calle. Su principal atractivo es el de mostrar esa realidad que muchas veces ignoramos, decidimos no mirar cuando nos cruzamos a alguien en la calle o simplemente no queremos saber de ella, pues nuestras vidas no son tan felices que el sufrimiento de los demás no nos interesa. Una escalera al cielo está compuesta por 14 relatos enmarcados principalmente en Bogotá, ciudad presentada como una bestia insaciable, hija de los conflictos políticos y sociales de la nación. Con la lectura de estos relatos, el lector podrá vivir prácticamente de primera mano experiencias que sus compatriotas muchas veces han sentido en las noches frías de la capital. Empezando con uno de sus personajes, el sargento Ciro Barajas patrulla la zona de tolerancia de Bogotá, requisas a travestis, búsqueda de armas, revisión de documentos y certificados de salubridad
ocupan sus noches. Gina, quien desestabiliza el sistema axiológico que la institución y la familia han forjado en el relato, el sueño de libertad, coger las maletas e irse a la selva como Arturo Cova, protagonista de la novela La Voragine. Es el motivo que moviliza el cuento del mismo nombre, en el que dos amigos de colegio abandonan las normas de la escuela y la familia por la adrenalina y el coraje que requiere emprender una nueva vida. Pero antes deben superar un retén guerrillero que se interpone en su camino. La revolución reúne a dos insurgentes que entienden la lucha desde distintos puntos de vista. Uno la considera como la demostración de poder a través de atentados terroristas. Su interlocutor supera la beligerancia bélica hacia un sentido más humano de la revolución. En estos textos, donde la relación entre la vida y los conflictos sociales está dada, incluimos el cuento de Navidad. Aquí dos sicarios se aprestan a ajustar cuentas en el instante en que los fuegos artificiales de medianoche destellan en el cielo capitalino. La historia y lo sobrenatural también hacen parte de los múltiples rostros de Bogotá. Es así como el cuento El enigma, la gigantesca Milena, esposa de Helmut Rossmann, guardia personal del Führer, sublima la increíble carga que le genera llevar el secreto que fundaría el Cuarto Reich, en la obesidad descomunal de su cuerpo. Ahora, el francés Paul Vidrac, en el cuento El mago, cansado y desesperado por sufrir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se refugia en la Candelaria, donde a través del estudio de textos místicos se prepara para llegar a un estado de metafísica tal que recuerda el estado trascendental que el argentino Jorge Luis Borges construyó en su clásico El Aleph. El amor, el horror, la soledad, la rebeldía son temas que Mario Mendoza trata en otros cuentos que se caracterizan por la tensión que se genera entre la sencillez de la narración y la intensidad emocional que invade a los personajes. En la fiesta encontramos a Andrés, un adolescente obligado con urgencia a conseguir el sustento familiar, tomando decisiones equivocadas, sufrirá el rigor del cruel código de ley que los taxistas han formulado. Una mujer adinerada en estado de coma y abandonada por su familia encuentra el amor en el relato Historia en la habitación 804. En El bailarín, Jane Gasperini busca desestabilizar su permanente aburrimiento de la vida en Suiza, exponiéndose a la inseguridad del centro de Bogotá. A manera de parodia bíblica, el relato del asesino, un hombre acaudalado, hecho a punta de coraje y templanza. Le narra su vida en 7 días a su biógrafo, al cual le pide un favor excepcional para ajustar su balance con la vida. Finalmente nos referimos al cuento Una escalera al cielo, que da título al libro. Manuel es un joven brillante en las clases de literatura, pero no le atrae el éxito escolar ni el futuro asegurado por el esfuerzo académico. Entiende que esa seguridad no es sinónimo de libertad. Por eso conscientemente siente que el camino de la libertad está hecho de trabajos, esfuerzos, penas y sufrimiento. Para realmente hacerse a sí mismo le da la espalda a un destino hecho y escoge la senda del vagabundo. Listo, por favor. Bueno, en el tema como del mensaje del libro, pues bueno, Mario Mendoza tiene una manera bien particular de crear resistencia y es por medio de sus libros y sus escritos, como es el mensaje que nos deja en su obra Una escalera al cielo. Pues nos quiere dar a conocer un poco de la cruda realidad que vive la sociedad hoy en día, el ambiente pesado, hostil, violento de las calles de Bogotá en sus noches, en los barrios que muchos desconocemos, en la zona de tolerancia, la calle 19, la 22 con Caracas, en donde hay violencia de género, pues nos relata el total rechazo para con las personas transexuales, las travestis, las trabajadoras sexuales mediante los asesinatos de dichas personas, no solo por su condición sexual, sino también por su oficio. También también nos relata la falta de oportunidades, los robos, el poder en manos de personas sin escrúpulos que solo buscan su bienestar por encima de los demás. La esperanza en medio del dolor y la tragedia, la solidaridad en medio de tanta violencia y desolación que hace que la vida no solo sea sufrimiento, la vulneración de la dignidad en algunos de los casos de los personajes, la desesperación ante tanta injusticia, el atropello y la deshumanización de muchas empresas o empleos para con su gente, la importancia que se le da a las dificultades para forjar el carácter de las personas,
la capacidad de cambiar el mundo, así estemos en las peores condiciones posibles, pues querer es poder. Esta obra, en sus 14 relatos, cada uno con una temática diferente y con una lectura que nos lleva a involucrarnos e identificar los casos que los personajes afrontan, tal como es en la vida real, pues cada que terminamos de leer un relato, el lector, como ya lo dijo mi compañera, puede despertar cualquier tipo de emoción, asombro, tristeza, molestia, etc. Nos muestra una realidad sin máscaras, sin filtros, en donde esa realidad muchas veces ignoramos y donde no nos interesa el sufrimiento de los demás, pues creemos que nuestra vida es perfecta. Y ahí es ahí cuando el autor nos invita a reflexionar, a realizar un análisis en nuestro interior y ser un poco más humanos, honestos, dejar de ser de mente ligera, a no juzgar a los demás sin saber, a creer y trabajar por nuestros objetivos, a pesar de tener todo en contra, de no poseer todos los recursos. Nos reclama que antes de exigir debemos brindar respeto a los demás sin importar raza, género, religión, cargo o posición social. Nos invita a replantear nuestras necesidades o forma de manejar las situaciones, con esto hacer el aporte en el cambio a la humanidad. Esta obra de principio a fin nos demuestra la inmensa fuerza, la necesidad y la visión que tiene el autor para que el mundo sea distinto. Pues como su lema dice, escribir es resistir. Siguiente, compañero. Buenas noches, compañeros. Para dar inicio a la descripción de los personajes, vamos a iniciar con el cuento El Enigma. El protagonista de este cuento es Helmut Rossmann. Es un soldado nazi deprimido por una verdad y responsabilidad al poseer información relevante para lo que es la reconstrucción del imperio nazi. Es atormentado por las imágenes frías de su época como soldado y del último recuerdo que guarda cuando vio a su madre por última vez. Otro personaje importante que podríamos destacar es a Milena, la esposa, que acarrea con la responsabilidad del secreto que guardó por tanto tiempo Helmut y que le suplicó a ella para que lo revelara y lo hiciera público para que muchas personas lo supieran. También como protagonista, diría yo, también fundamental de este cuento, está la madre del protagonista de Helmut. Pues es un personaje muy fuerte del cuento, es como que el más fuerte, quien pues por el temple que demostró durante la historia, y que si no hubiese sido por ella, Helmut no habría sobrevivido y no existiría este cuento como tal. Luego podemos encontrar la historia en la habitación 804. El protagonista es Miguel Méndez. Es una historia un poco turbia, con intenciones buenas por parte del protagonista. Bueno, posiblemente buenas. Es un tipo frustrado y falto de afecto que obró equivocadamente. Quizás es una historia de amor o de terror. Depende de la persona que lo lea y lo interprete. Susana es otro personaje de ese cuento. Una mujer postrada en cama con parálisis en su cuerpo, huérfana de padre. Su madre viene en el extranjero y fue abandonada por su novio. Luego viene otro cuento, es El Mago. Ahí hablan de un hombre destinado a la soledad y a encontrarse profundamente consigo mismo, pues por su apariencia y percepción del mundo no permiten conocerlo o verlo más allá de su plano o aspecto físico. Él es un ser más interno que roza con lo místico, lo cual lo lleva a ser una especie de chamán respetada en una tribu alejada en la costa pacífica colombiana. ¿Sí? Luego viene el cuento El Asesino. El protagonista es don Gerardo, que es un señor forjado a su propio pulso, huérfano de padre, admirador y creyente de lo inusual y poco común,
con su propio concepto de la belleza de la vida y la crudeza de lo que es vivirla, humano como pocos, y en su afán de cumplir con su voz, contrata un biógrafo para inmortalizarse. De esta manera se suicida con poca suerte para él, para el biógrafo que es contratado, pues la responsabilidad de lo que es y fue la vida de don Gerardo ahora recae en sus manos. Es una historia también chévere. Luego viene La Vorágine. Los protagonistas son Emilio Vorágine. Vorágine. Okay. Un protagonista es Emilio Castillo, un joven estudiante de 14 años, huérfano, insatisfecho, cobarde, le interesa la literatura y el fútbol, anhela salir del colegio para tener libertad porque se siente como en una cárcel o recluido y no le gusta sentirse vigilado. El otro protagonista es Conrado Fuentes, un joven también de 14 años, igualmente huérfano y apasionado también por la literatura y el fútbol. Estudia en el colegio debido a una beca que le dieron los curas. Posee deseos de venganza, rencor, resentimiento hacia los grupos armados debido a que mataron a su padre. Por último, la historia de Leonardo Sinisterra, un personaje de la vida, digamos, común, por describirlo de alguna manera, al que el destino le ha pasado una mala jugada y de esa misma manera lo lleva a coincidir milagrosamente con Leonardo Sinisterra, un detective de un libro que se asemeja a su ser y a su persona, ¿listo? Este es una historia particular porque Leonardo Sinisterra es una persona realmente, es una persona, y coincide con Leonardo Sinisterra un personaje ficticio que crea Mario Mendoza para una historia o un cuento policíaco, digamos. Entonces es algo muy interesante. Y ya, y que pues marcó como tal al escritor, a Mario Mendoza. De esta manera cierro esta mitad de lo que son los personajes de Una escalera al cielo. Sigue mi compañera Diana. Buenas noches. Yo les voy a hablar del cuento La Fiesta. Se trata, el personaje principal es Felipe. Es un muchacho que es muy juicioso, es un estudiante. Él tiene que tomar decisiones muy duras en su vida porque su madre se queda sin trabajo y él al ver esto toma la parte fácil, que es irse a robar. Entonces roba un taxi con tan mala suerte de que lo atrapan y un hombre que se llama el Gigante y el Indio, que son taxistas, lo golpean, lo desnudan y le mutilan las manos y lo dejan botado en un potrero. Una historia muy dolorosa. Sigue Esta es tu noche, que el protagonista se llama Ciro Barajas. Él es un teniente de la policía, un sargento de la policía, perdón. Se encarga de revisar y manejar a los travestis de la zona del centro. Y allí conoce a una muchacha, Gina, a la cual tiene que llegar a asesinar porque le obligan a hacer una limpieza en el barrio. Entonces termina asesinando. La revolución, que el protagonista es José y el protagonista Antonio. José es un muchacho que cree en la revolución, pero de una manera diferente. Él cree que la revolución debe ser sexual, gastronómica, amorosa, económica, de una manera diferente a como la considera Antonio, que Antonio cree que debe ser por medio de bombas, por medio de explosivos. Sigue La Prueba, otro cuento de Ismael. El protagonista es Ismael, perdón, y él vive enamorado de Elena, y como ella decide dejarlo, él se frustra de una manera impresionante, se va a las calles, y en un momento determinado encuentra, o sea, ya no tiene su vida, mejor dicho, ningún sentido, cuando encuentra a un indigente debajo de un puente muriendo, y este hombre le produce un dolor, una tristeza, una reflexión tan grande
que luego él considera que no es, o sea, no es nada lo que él está viviendo en comparación de lo que vive este muchacho que es un indigente. Cuento de Navidad relata son 3 protagonistas, son 2 sicarios y un hombre que se encuentran en una bodega y estos hombres tienen que quitarle la vida esa misma noche al señor, pero deciden no hacerlo porque empiezan los fuegos artificiales de la medianoche y por este motivo dicen no, será mañana, mejor lo hacemos mañana. Entonces muestran como el terror de ese pobre hombre en la espera de que le quiten la vida y pues este hombre le alarga el sufrimiento dejándolo una noche más por ser la noche de Navidad. El bailarín, que es un joven llamado Jim, que él se guía mucho por su vestimenta, ¿sí? Hace que lo note el mundo a través de cómo se viste, pero lo cogen unos ladrones en un taxi, lo golpean brutalmente, pues siempre se ha fijado en eso, en esa forma, de lo que es lo económico, lo material. Pero al ver que estos hombres lo golpean, lo roban, lo tratan súper mal y lo amenazan hasta de matar, él luego se da cuenta que realmente estuvo dormido todo ese tiempo y despierta la vida gracias a ese suceso. Y el salón de belleza, al atardecer, el protagonista es Mario y María, y ellos tratan en la historia Mario Mendoza trata de contar que ellos tienen como una vida, como si hubiesen vivido una vida juntos, pero María en ese pedazo no es María, sino la ex esposa de él que murió, y en el cuento hacen ver como si fuera la reencarnación de ella. Entonces es muy bonito, se los recomiendo. Gracias, compañera. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿por qué leer Una escalera al cielo? Básicamente es porque es una literatura hiperrealista que sucede en la realidad cotidiana y está sujeta a las experiencias de la sociedad común. Son 14 cuentos, relatos, como ya lo dijeron mis compañeros, con temáticas diferentes e intensas que suceden en Bogotá y trata de una serie de conflictos, dramas y sucesos de personas que tienen dificultades sociales, relaciones en entornos difíciles con presencia constante de emociones como la tristeza, la angustia, sentirse atrapado, el amor caótico y la venganza. También pues porque su lenguaje es muy sencillo, es un libro básicamente que el autor es muy explícito en cómo lo cuenta, entonces lo transporta uno a ese momento, digamos, ahí en la mayoría de cuentos dice que él se baja del carro, que se sube a la camioneta, que luego se baja, que coge la pistola, que dispara, que entra a la cafetería, entonces uno como que va caminando por la 26, que gira a la esquina a la derecha, entonces uno como que se va metiendo en el cuento y como que uno se va imaginando que está viviendo esa situación, que lo está viendo. Es un lenguaje de calle, es un lenguaje un lenguaje bajo porque digamos que dice, es muy sincero, habla con su realidad, con el lenguaje que hablan, digamos, dependiendo lo que la temática que se esté tratando, dice groserías, es sincero y pues es bastante riguroso en cuanto a contar las historias. Nos permite ubicarlos pues en el escenario donde se desarrollan los relatos por lo mismo, porque es demasiado explícito en cada una de sus cuentos. Básicamente, pues esta es nuestra exposición, profe. ¿Por qué se llama Una escalera al cielo? Porque escogió ese mensaje el autor, porque en uno de los cuentos en la vorágine, el muchacho que se vuelve vagabundo, que no le gusta estudiar, que quiere salir a darse una vida diferente, él se droga demasiado. Y tiene un momento de alucinación, y en ese momento de alucinación él ve una escalera al cielo. Y a razón de eso es que el autor le coloca a su libro el nombre. Muchas gracias, profe. Muy interesante, yo no lo conocía. Bueno, muy bien. Para Muy bien.
En el análisis intertextual, la obra Una escalera al cielo, editada en el 2000 por la editorial Planeta, del escritor bogotano Mario Mendoza Zambrano, toma el cuento como género para retomar la escritura corta e impactante, donde se muestra Bogotá como escenario literario, donde menciona los hechos de la ciudad y cada uno de los diferentes personajes de los cuentos decide mostrar a los lectores la ciudad olvidada, es decir, los barrios, las calles de clase. Esto se convierte en un pretexto como resultado de personales, pues, que han marcado la narrativa, como corrupción política, como la destrucción social, la crisis familiar, faltas de identidades. En cada una de las líneas de los libros se explotan imaginariamente mundos e historias trazadas para personajes de la resistencia a los hechos que les toca vivir. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Y no es complejo encadenar las historias? No, profe, no, señora, porque son diferentes. Son todas historias diferentes. Entonces uno termina de leer una y ya quiere ir a leer otra, a ver de qué trata, cuál es la temática. Ok. Bueno, muy bien. Entonces creería, gracias a los participantes de este grupo, Gracias, creería profe. que de alguna manera Gracias, profe. alcanzó a llegar Angie, que nos estaba haciendo falta para que mañana no le vaya a pasar lo mismo. Entonces, a ver si le damos paso al Sí, grupo profe, ya 10. llegó. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hola, profe. Sí, profe, ya llegó. Ya. Bueno, ¿quién va a compartir pantalla? Yo, profe, Hasblady. Listo. Listo. Buenas noches para todos. Nuestro grupo está conformado por Angie Cuervo, de Administración de Empresas, Nicolás Martínez, de Administración de Empresas, y yo, Dayana Velandia, de Contaduría Pública. El libro sobre el que nosotros vamos a tratar se llama El psicoanalista, de John Katzenbach. Katzenbach. Eso, profe. Él nació el 23 de junio de 1950, hoy en día tiene 71 años, él es de Estados Unidos. Las características principales del autor es que él es un periodista especializado en temas judiciales, es hijo de un conocido político estadounidense. Él fue periodista hasta el año 1987, donde como tal decidió dedicarse a la escritura y también así ser guionista de sus propias obras. Él se define como un hombre normal sobre sí mismo, le gusta la vida en familia, tiene 2 hijos, le gusta pescar y todos sus libros se han instalado como referentes del thriller psicológico. Estas son algunas frases características de él como autor, de algunas de sus obras. Una que sobresale en el libro sobre el cual vamos a exponer es que dice: el mejor juego es aquel que no te das cuenta del que estás jugando, del psicoanalista. Las características del escritor, él ha escrito como tal 140 libros. Su novela El psicoanalista fue publicada en 2002 y es su libro más popular. Se caracteriza por emplear recursos literarios como la ficción, que es la simulación de la realidad, y el suspenso para estremecer en sus historias. Un aspecto muy importante de sus obras es que siempre mantiene al espectador en expectativa mientras él va leyendo. Los géneros literarios de los cuales él escribe en todas sus obras es suspenso, novela negra o thriller psicológico. La estructura que él mencionó en una entrevista que él usa para escribir sus libros se basa en 3 ítems. El primer ítem es entender, digamos, la psicología de los libros, es decir,
Si va a hablar en un libro sobre desorden de estrés postraumático, él tiene que saber qué es el estrés postraumático, cómo se da, de dónde viene, por qué se da. El otro ítem dice, debe tener claro al final qué quiere para la historia. Es decir, necesita saber hacia dónde va su libro y a dónde quiere llevar con su libro para así poder escribir también. Otro ítem que él maneja en la estructura de escribirlos es tener claro en qué momentos va a narrar y que para que se puedan expresar las emociones de los lectores hacia ellos. Es decir, saber cómo poner los bloques encima del otro para cuando tenga que hacer un giro inesperado, que es lo que sucede en muy pocos libros cuando uno los está leyendo, sino que uno ya incluso cuando lee ya sabe cómo que va a seguir, pero él trata de eso, de que no suponer que va a seguir, sino de un momento a otro cambiar la historia. Estas son las imágenes de algunos de sus libros más conocidos, que son los 130 libros que ya hemos mencionado. Ahora vamos a hablar como tal sobre el libro, que es El psicoanalista. Como ya dijimos, el autor es John Katzenbach, fue publicada en el 2002. Es un thriller psicológico y pues es su obra más exitosa. Y en el 2003 se publicó en español en varios países, ya tanto en Europa como en Latinoamérica. Las características del libro es que es un clásico de la novela negra. Fue publicada el 29 de enero del 2002. Tiene 528 páginas. El género que se maneja en este libro tiene varios géneros, que está el suspenso, el thriller psicológico, novela o novela negra también se puede decir. Este libro como tal se compone de 4 libros, pero como tal el principal es El psicoanalista y el que le sigue a este se llama Jaque al psicoanalista. El libro El psicoanalista trata con un mensaje que dice, ¿qué pasaría si un día te amenazan con asesinar a todos tus familiares uno a uno hasta que tú te suicides? ¿Te quitarías la vida o tu vida vale más que la de 10, 20 o 30 familiares tuyos? Estas son algunas de las preguntas con las que el protagonista tiene que enfrentarse. Este libro dice como tal, esto es una parte del libro, es una imagen que tiene el libro original. En la parte de atrás, como tal es como el resumen que trae el propio libro y dice: feliz aniversario, doctor, bienvenido al primer día de su muerte. Como tal, así es como un resumen que dice el libro. La muerte es el juego más grande de todos y es cuando le llega una carta a un psicoanalista un día que cumple sus 53 años, si no estoy mal, y se llama Frederick Starks. Y entonces aquí es cuando ve como protagonista y protagonista tratan de ver cómo la astucia del protagonista y la rapidez para que en 15 días averiguar quién es el autor de la carta amenazadora que lo quiere hacer suicidarse. Los personajes principales de este libro son, como ya lo había mencionado, el doctor Frederick Starks, que es un psicoanalista muy exitoso que pues ya vive solo porque su esposa había muerto y solamente se dedica a su vida como analista. Ya tiene una vida muy rutinaria, que es una vida en la que tú ya sabes el que puede hacer. El antagonista como tal se llama Rumpelstiltskin o el señor R, que también se hace llamar así. Y como lo decimos, es quien envía esta carta y hace una serie de eventos para que todo le salga mal a este doctor y pues es el que está detrás de todos los problemas que le van a surgir en el momento de que le llega esta carta. También tenemos a Virgil y Merlín, que son 2 personajes que tú los ves al principio como si fueran colaboradores, pero a medida que vas avanzando en la lectura te das cuenta que ellos también asumen otros roles y después te das cuenta que son hermanos en sí, son ellos 3, son hermanos. Por último tenemos a otro personaje que es muy influyente en la vida del psicoanalista, que es el doctor Lewis, que es también un psicoanalista muy exitoso y es muy amigo del doctor Frederick, pero que al momento que te das cuenta quién es en verdad, uno se queda como sin palabras. Ahora sigue mi compañera Angie. Buenas noches. Bueno, estas son 4 de las razones más importantes para leer este libro. El primero es que es una lectura
muy sencilla y rápida. Es un libro que con sus más de 400 páginas nos atrapa, ya que se desenvuelve a lo largo de una trama que podría asumirse tediosa, aburrida o por su gran contenido en letras, pero sin embargo, tras cada capítulo logra atraparnos. Es una novela muy visual. Entre más líneas lees, más puedes imaginarte todo lo que ocurre en la historia, los detalles, los sentimientos, los personajes, el lugar, cada lugar o escenario donde se presenta la historia. Siguiente, por favor. Aquí mismo tenemos el mensaje que nos deja esta historia. Es el imaginarnos, el sumergirnos en una vida rutinaria y que de pronto desconocida termina con una tranquilidad al enviarle una nota en donde anuncia el día de su muerte, que es lo que le pasa al psicoanalista. Cuando una persona fuera de tu memoria, pero completamente dispuesta a arruinarte en todos los sentidos posibles. Este libro permite despertar la conciencia para asumir una realidad que puede crear su propia vida, dejándolo sin respuestas, sin recursos o esperanza alguna de sobrevivir. Es algo que lo toma por sorpresa y que realmente lo envuelve a él. Es una historia que de manera ingeniosa nos incita a valorar lo que nos rodea. El cuarto son las críticas que ha recibido. Una de ellas es de Publisher Willis, donde dice que un gran sentido del ritmo, unos giros inesperados y unos personajes de un realismo escalofriante. Brooklit nos dice que el suspenso inteligente desde el principio hasta el final, por lo mismo, nos envuelve y todo el tiempo es un suspenso inmenso. Amazon nos dice que este libro es un thriller adictivo y Kiskurs Reviews nos dice que es imposible dejar de leerlo a partir de la página 10, que es cuando realmente ya empieza la trama de la historia y nos envuelve completamente. Y ahora sigue mi compañero Nicolás. Buenas noches. Bueno, las críticas del libro del psicoanalista, básicamente creo que solo hay una mala. De resto, es catalogado como uno de los mejores libros de su género. Bueno, pues por leer, digamos, en este caso, nuestro primer párrafo es: la mayoría de los lectores de esta obra se sienten complacidos con la historia. Consideran que es interesante, un relato de suspenso que te mantiene en intriga durante todo el libro y te da un inesperado final. Es, como ya lo han hablado, es un libro que es un thriller psicológico del género del thriller. Entonces es de mucho suspenso. Como tú vas a ver una película, o no sé, ¿quiénes de los que están acá se han podido ver la película de La Casa de Papel? Hagamos un ejemplo con eso. La Casa de Papel tiene mucho suspenso y cuando tú terminas de ver un capítulo ya quieres ver el otro. Eso pasó con este libro. Y es impresionante porque yo quiero ser sincero, yo no me he leído este libro porque pues no he tenido el tiempo para eso, pero según lo que veo, yo me quiero leer el libro porque yo quiero saber si realmente es como tan adictivo según las críticas del libro y según lo que hemos investigado el libro, si realmente es tan adictivo como para uno decir, oiga, ¿será que yo no puedo dejar de leerlo después de la página 10? Porque pues 10 páginas es en menos de nada. Bueno, ¿puedes seguir con la diapositiva, por favor? Gracias. Como la única crítica que pudimos investigar acerca del libro, pues que sea mala, es que dice, algunos de los personajes no logran desarrollarse de la forma esperada, por lo que el lector no llega a sentir afinidad con ninguno de ellos. Además, expresan con un respeto al señor R. Y pues vean, yo que entendí básicamente de esto puede ser también muy relativo. Para mí puede que los personajes no hayan cogido afinidad, pero para otros no. En este caso, pues la crítica va enfocada en eso, pero si nos damos cuenta, es una crítica que
que no sé cómo explicarlo de la manera adecuada. Bueno, en el caso de este libro, yo considero, según lo que investigamos, es que este libro no tendría crítica mala. La crítica mala viene de pues, lectores que posiblemente no pudieron sentir esa afinidad, pero que no quiere decir que eso sea para todos. De ahí para allá son solo críticas excelentes. Este libro yo considero que, o sea, es que lo quiero leer, no sé, profe, tengo mucha intriga porque quiero leer este libro, según lo que hemos investigado. ¿Para qué me voy a poner a leerles todo esto para que se aburran? Si lo que realmente quiero transmitirles es que tiene unas críticas excelentes. Lo único que ha tenido malo es que pues consideran que algunos personajes no son afines, pues de acuerdo a algunos lectores. Pero es que quiero que me entiendan de acuerdo a mis palabras, a lo que yo estoy sintiendo, pues por el libro. ¿Ya puedes seguir, por favor? Bueno, este es un thriller psicológico y hay dos géneros literarios que se van de la mano, que es el thriller y el de la novela negra. Yo investigué lo de la novela negra porque pues, la profe nos dijo que tenía que investigar acerca de la novela negra, pero este no es uno de este género. De por sí, el término se asocia a un tipo de novela policíaca a la que la resolución del misterio no es el objetivo principal y los argumentos son habitualmente muy violentos. Este no es el caso porque es un thriller psicológico y no es un tema tan policial. Sí, hay que buscar una persona, pues X, que no sabemos quién es, porque es la persona que quiere hacerlo suicidar, pero el tema de la novela negra va un poco más al tema policíaco y también investigué de que en la novela negra es posible que en los libros la persona que queremos descubrir quién es puede salir muy pronto. En los thrillers sale casi que al final y es muy difícil descubrir realmente quién es. En este caso, pues el autor del libro, Katzenbach, hizo un excelente trabajo porque, o sea, refieren que es muy difícil saber cuál va a ser la finalidad del libro, o sea, cuál va a ser ese final del libro, es muy difícil. Bueno, la novela negra presenta una atmósfera asfixiante de miedo, violenta, injusticia, inseguridad, de corrupción del poder político que refleja las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos. Bueno, esto es básicamente es muy parecido al thriller, que es básicamente uno mantener el suspenso en toda la trama, Bueno, como thriller no voy a seguirles hablando más de novela negra porque este es un thriller y el thriller pues básicamente es mantenerte ahí súper pegado por el tema del suspenso. Si tú terminas una página, quieres seguir a la otra, tú dejas de leer y vas a estar pensando, como no lo estás leyendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero saber qué es lo que sigue. Y este en específico es un thriller psicológico. Entonces el thriller psicológico se basa en que especialmente de un tipo de novela acerca de personas corrientes o excepcionales que llevan una vida normal hasta que pasa el suceso que pasa. En este caso, la carta pues que llega en un momento de la vida donde él no se lo esperaba. No me voy a extender más porque mi compañera Angie sigue y pues creo que no queda mucho tiempo. Vale. Profe, nosotros quisimos hacer una distinción entre el psicoanálisis y la psicología, ya que pues el psicoanálisis es una de las ramas que desprende de la psicología. Entonces, pues podemos decir que la psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y los comportamientos de los seres humanos y sus interacciones en el ambiente físico y social. Gran parte de las investigaciones en la psicología se llevan a cabo a través del método de la observación sistemática. En algunos casos, estas observaciones pueden ser ocasionales. Siguiente, Has. Algunas de las corrientes principales de la psicología. Estas son algunas de las corrientes de la psicología. Una de ellas es la Gestalt. Esta se basa en la psicología de la forma creada por Christian Bock-Reimsch en 1890. Encontramos el psicoanálisis, que se refiere a la psicología analítica desarrollada por el médico neurólogo
austriaco Sigmund Freud en 1856. La abarcó hasta 1939. También está el conductismo, que es una corriente abocada al análisis de comportamientos humanos basada en las aportaciones de Pavlov. Siguiente, gracias. Ya que podemos decir que el psicoanálisis se puede definir como una teoría de análisis clínico que analiza el inconsciente de las personas para tratar de atender sus comportamientos, sus sentimientos y las formas de pensar. Además, el psicoanálisis es un método de terapia y un tratamiento. En base a esto podemos distinguir tres tipos fundamentales del psicoanálisis, que son la técnica para tratar enfermedades mentales, la teoría, donde se deriva la aplicación de los puntos anteriores, donde podemos definir qué tipo de enfermedad mental es. Siguiente, Has. Y la tercera es el psicoanálisis, que parte de la base del comportamiento, la forma en que nos expresamos, sentimos, de acuerdo a las voluntades que tiene relación directa con los procesos de la mente, que se regulan de forma lógica porque nacen en el inconsciente. Eso es fundamentalmente lo que trabaja el psicoanálisis. Y bueno, algunas de las diferencias que podemos encontrar entre la psicología y el psicoanálisis es que la psicología es una ciencia. Esta estudia los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de los individuos, y dentro de ellos pues podemos encontrar el psicoanálisis, donde la psicología exige diferentes formas de abordar la realidad. El psicoanálisis es una de las tantas formas en que lo puede abordar la realidad. El segundo campo es el campo de acción, que es donde el psicoanálisis se desarrolla como una rama con especialización técnica terapéutica creada por Sigmund Freud. De esta manera, el psicoanálisis no implica solamente la terapia individual, al contrario, el psicoanálisis también se desarrolla en forma de psicología laboral u organizacional en el ámbito jurídico. Aquí se proyecta un test que desarrolló Ronchard Test de Suginher. Este test consta de 3 imágenes. Son 3 imágenes proyectadas que él creó en 1948. La tercera y última, profe, es el enfoque del tratamiento. Dentro de la psicología existen diversas corrientes y pues una de ellas es justamente el psicoanálisis, donde se enfoca directamente al inconsciente, donde se localiza el mundo interno de las personas. Este comprende los sueños, los deseos, las emociones, las fantasías, pues que realmente es de lo que nos trata el libro, de cómo el psicoanálisis se envuelve a la historia. Listo, profesor, fue nuestra presentación. Como tal, me gustaría decir que yo fui quien también me leí el libro, me leí los 2 libros, y con respecto a las críticas, sí tienen razón en cuanto a las críticas, porque yo fui una de las personas que tan pronto vi el libro, como dice el dicho, lo juzgué por su portada, y ya cuando iban corriendo las páginas más quise saber del libro, e incluso tuve un choque, no sé cómo se dice, un choque literario con el libro 2, porque si pasa que estás leyendo una cosa y piensas que va a seguir con eso y te das cuenta que cambia de un momento a otro totalmente toda la historia. Muy buena la aclaración. Y lo recomendable es, obviamente, leerse los 3, ¿no? El psicoanalista, Jaque al psicoanalista y el loco. Sí, Pero profe, pues yo me es leí que, esos 2. qué pena, profe, es que tuve un choque porque intenté encontrar, o sea, saber cuál era la secuencia y realmente no los encontré. Incluso pregunté en una librería, miré en internet, porque me relaciona a libros diferentes, no son los mismos 3 o 4. Entonces, realmente, si tú nos puedes ayudar con eso, saber cuál es el orden de los libros, porque no, ni idea. No, Vamos con el chiste. básicamente al que le gusta la exposición de los temas de Katzenbach, pues vale la pena que se lean los 3 libros, ¿no? No porque en sí guarden una secuencia,
Y entre Ah, otras cosas, el tema de hablar de novela negra contemporánea es simplemente por la característica de que, digamos, hay como una especie de mente criminal dentro de toda esta situación. Si bien es cierto, es planteada desde los temas terapéuticos, de la relación del paciente con el individuo, digamos con el médico tratante, en este caso con el psicoanalista, pues de todas maneras hay un hilo conductor que la hace llamar, digamos, novela negra contemporánea, pero por el hecho de estar dentro de la condición criminal, ¿no? De siquiera tener en la mente si se elige ver morir a los demás o toda Pues por lo menos la eso trama pasa en el segundo libro, profe, en el del jaque al psicoanalista. Puedo decir Sí. que en este libro sí se puede ver esta parte, porque lo que te digo, en un momento a otro tú estás leyendo como algo y cambia totalmente la historia, y creería que en ese momento en el que cambia la historia es que podemos ver este género. Es ahí donde, digamos, la gente, digamos, se pierde. Esa es como Sí. esa es la situación. Pero bueno, muy buen aporte porque también a los que les gusta este tipo de suspenso y esta condición, pues van a tener una buena lectura. Bueno, pensaría que entonces cumplieron con su misión. El día de mañana estaríamos viendo los grupos 14, 15 y 16. Las 8 en punto. No tuvimos tiempo de descansar, sobre todo ustedes, para que pasen a su siguiente clase. Un abrazo. Gracias, profe. Que les vaya bien. Chao. Hasta luego. Profe, ¿me permites un momento? Claro que sí, dale, vale. Profe, es que lo que pasa es que yo ingresé a la clase muy temprano, pero me distraje pues en las exposiciones y no me di cuenta del chat y me registré en la lista a las 7:35. Ah, ok. Pues habla con Margarita. Le cuentas a Margarita. Qué pena. Ah, Y a ok, mí se me profe, olvidó listo, dale. registrar. Gracias. Oscar, mándale el mensaje a Margarita. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta mañana, bendiciones. Bendición para todos. Amén.